Capítulo 6. El fuego del infierno de los 100 años. Parte 2. Las lecturas están en verde en todos los ámbitos por el momento, señor. Los signos vitales de la señorita Valiere no se han desviado de los márgenes seguros hasta el momento y el consumo de maná estimado de los contratos de Servant está dentro de los parámetros esperados. Eso es bueno, gracias Silvia. Román asintió y dejó a un lado el informe de datos que aparecía en su pantalla para centrarse en un mapa que detallaba la ubicación del equipo de campo dentro de Francia. Obtén esa imagen del mapa que nos enviaron desde Servant Molay y compárala con nuestro propio análisis. Necesitamos marcar dónde es seguro que viajen para que tengan un viaje sin problemas. Octavia, Maris, quiero que ustedes dos organicen la transferencia de suministros secundarios en caso de que los necesiten. Concéntrese en el equipo médico y en los ungüentos para quemaduras. Espero que no los necesiten, pero si es así, sí, señor. El doctor suspiró, recostándose en su silla mientras los operadores a su alrededor llevaban a cabo sus tareas asignadas con decidido fervor. Esta fue la primera singularidad de muchas. No podían dejarse caer ante el primer obstáculo y esto, en más de un sentido, establecería el estándar de cómo harían las cosas en el futuro. Ahora, si no se sintiera como si tuviera una soga alrededor del cuello, Román podría apreciar un poco más todo su arduo trabajo. Pareces estresado. Llegó una voz que sonaba divertida. Román levantó la vista y vio a Da Vinci de pie junto a él, con una taza en cada mano. ¿Café? ¿Té? Ella se rió entre dientes. Estoy seguro de que eventualmente llegará el momento de estar completamente despierto, pero por ahora te digo que tengas un momento para relajarte. No puedo permitirme el lujo de apartar la vista de las cosas para descansar, ingeniero jefe. Lo sé, por eso, Tea. Ella sonrió y lo puso en sus manos. Los modales arraigados se hicieron cargo y Román murmuró su agradecimiento mientras tomaba un sorbo. Casi al instante sintió que se desplomaba hacia atrás. Dio un suspiro de alivio antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo y le lanzó a Da Vinci una mirada de sorpresa. ¿Qué pusiste exactamente en este té otra vez? Solo una cosita. Ella se encogió de hombros con una sonrisa descarada. Como inventor, pasé muchas noches sin dormir, agonizando por mi trabajo. Se me ocurrieron pequeñas cosas como esta para ayudar cuando las cosas se pusieron particularmente mal. Leonardo da Vinci. Román negó con la cabeza. Artista, inventor y experto cervecero de té. A todo el mundo le gusta una mujer genio maravillosa que pueda realizar múltiples tareas. Ella se rió y un momento después, resopló un poco. Bueno, aparentemente casi todos. Román arqueó una ceja. ¿De verdad todavía te preocupa eso? Estaba destinada a ser una gran revelación. Da Vinci gritó dramáticamente, provocando algunas miradas breves del personal. Estaba listo para las miradas de asombro en sus caras, pero solo obtuve resultados de mi querido Mash. Él emitió un tarareo ante eso. ¿Te gusta que cosas así validen tu ego, no? Oh, cállate. Sé con certeza que también estabas esperando que cayera el otro zapato. Y cuando no fue así, se interrumpió, pero Román entendió lo que quería decir de todos modos. Había sido como si Louise no la hubiera reconocido. Ni siquiera había oído hablar de ella, lo cual era extraño en muchos sentidos. Leonardo da Vinci fue famoso en todo el mundo, especialmente en Occidente. Como artista e inventor, no había muchas personas más famosas, especialmente en la era del Renacimiento. Sin embargo, Louise ni siquiera había puesto una expresión como si el nombre hubiera sido reconocido inconscientemente. Seguro que había muchas familias de magos recluidas que se aislaron del mundo exterior, pero incluso si Louise fuera parte de un linaje como ese, sería difícil creer que nunca hubiera escuchado el nombre. Para hacerlo aún más extraño, Román había echado un vistazo a los archivos del nuevo maestro ayer mismo en preparación para el Raishift. Allí hubo todo tipo de problemas. Marisbury había elegido a todos los candidatos antes de su muerte, cada uno de ellos tenía algo que quería, ya sea talento innato, ética despiadada o la capacidad de lograr cosas impresionantes, junto con poderosos linajes de magos. Había hecho eso por cada uno de ellos. Hubo casos en los que Magifamilies había presionado para que alguien de sus ramas ocupara un lugar, pero Marisbury tenía la última palabra sobre si los aceptaba o no. El exdirector fue quien decidió quién era aceptado, qué información se podía registrar y mostrar al personal de Chaldea. El equipo fue especialmente complicado en ese sentido. Más de un puñado de ellos procedían de entornos menos que estelares o completamente misteriosos, lo que significaba que sus archivos tenían mucha censura. Por lo general, la información médica y las observaciones básicas de la personalidad eran algunas de las únicas cosas que le quedaban a Romani para ver. Todo esto significaba que Marisbury, por supuesto, habría visto las credenciales de Louise antes de aceptarla.
Román no había prestado mucha atención más allá del hecho de que el último lugar ya estaba cubierto, y 2 meses después, cuando Marisbury murió, tenía cosas mucho más importantes a las que prestar atención. O eso pensaba Román. Si era difícil obtener información sobre Hinako Akuta y Beryl Gut, entonces Louise era casi imposible. Más partes de su expediente estaban escritas con barras negras que palabras no censuradas en su expediente. Aparentemente, Marisbury había tenido especial cuidado en ocultar todo lo que pudo sobre la niña sin simplemente eliminarla de la base de datos por completo. Realmente lo único que Román sabía sobre Louise a través de su expediente era su nombre, apariencia, el hecho de que ella venía de Francia y el hecho de que aparentemente había sido patrocinada por alguien con quien Marisbury era viejo amigo. Ese último punto parecía que debería ser el más sospechoso, aunque solo fuera porque Román no sabía que el antiguo director cediera al nepotismo, pero en este momento era el tercero de esa pequeña lista el que estaba haciendo sonar las alarmas en su cabeza. Incluso siendo un recluso, ¿cómo es posible que un mago francés no reconociera a la Mona Lisa? Algo estaba sucediendo allí, y Román tenía la sensación de que necesitaba saber qué era exactamente. Eso me recuerda a Da Vinci. Si pudieras, cuando tengas un momento, toma un escaneo preliminar de la muestra de sangre de Louise en el ala médica. Esa es tu área de especialización, Romaní. Ella le lanzó una mirada desconcertada, pero él negó con la cabeza. Me llevaría demasiado tiempo y redirigiría demasiado mi atención para hacerlo cuando tengo que estar aquí. Además será útil. Si nos encontramos en el peor de los casos, deberíamos tener la sangre correcta para una transfusión, sin mencionar descubrir qué medicamentos no puede tomar antes de que se convierta en un problema. Me parece bien. ¿Cuándo obtuviste muestras de sangre? Cuando traté su brazo por la herida de espada que le dio el saber Servant. Admitió Román. Noté algo extraño en la reacción entre su sangre y el maná contaminado que emitía la espada. Después de eso tomé también células de piel y cabello. Dudo en preguntar, pero la razón es. Dudo, enmascarando el movimiento con otro sorbo de té. Honestamente, yo tampoco estoy seguro. Simplemente tengo la sensación de que era importante que lo revisara. Incluso si no tengo idea de por qué. Por un momento, Da Vinci le dirigió una larga mirada, que él le devolvió en igual medida. Finalmente, se encogió de hombros y suspiró. Bueno, si el jefe médico necesita que lo revisen, entonces no puedo encontrar una razón por la cual no debería hacerlo, no importa cuánto no crea en tu razonamiento. Aún así, ¿qué vas a hacer mientras tanto? Lo que se supone que debo hacer mientras estoy trabajando. Dijo, volviéndose hacia la terminal de comando. Mi trabajo como director temporal aquí. Estoy seguro de que en este momento, aunque todavía no sé mucho sobre su verdadera personalidad, al menos la señorita Valiere está tomando su parte con la misma seriedad. Louise sintió que su ojo izquierdo temblaba peligrosamente. Durante un largo momento, trató de concentrarse en el hecho de que este libro estaba destinado a educarla sobre los diferentes métodos de utilización de la magia. Era el mismo libro que se había llevado a la singularidad. Había sido informativo hasta el momento, incluso si Louise podía admitir que todavía no lo estaba asimilando todo. La última vez que dejó Mana Transfers había estado bastante interesada en ello. Los magos de Alquimia no tenían ningún método para aumentar artificialmente la velocidad a la que se regeneraba su fuerza de voluntad, y mucho menos transferirla a otro individuo. Eso por sí solo sería un gran avance en casa, algo que Louise estaría ansiosa por compartir una vez que regresara a Tristan. O eso pensó ella. Luego leyó algunos de los métodos de transferencia de mana, como ingerir sangre u objetos que contengan magia, pero algunos como el primero, Louise estaba segura, causarían problemas a la gente con la iglesia, y los segundos eran del tipo que Louise sabía que no sería posible utilizar. La idea de consumir objetos encantados solo para recuperar fuerza de voluntad sería ridícula incluso si fuera posible encantar objetos comestibles. Eso había sido desafortunado, pero Louise no se había desanimado. El capítulo había dejado claro que había un método específico que cualquiera podía lograr teóricamente y que era el más eficaz en comparación. Había estado lista para asimilarlo y grabar el método en su mente. Luego pasó la página. Y Louise realmente deseaba no haberlo hecho. Estos bárbaros. Estas rameras. Estos degenerados utilizaron el sexo para recuperar energía mágica. Louise estaba roja solo de leerlo. Con indignación, por supuesto. Definitivamente, absolutamente, 100% no había manera de que ella pudiera estar interesada en algo tan descarado como esto. Absolutamente no. Las descripciones detalladas del contacto íntimo necesarias, las numerosas posiciones y los detalles ineptos sobre cómo llevar a cabo el acto no tuvieron ningún efecto en ella.
Más tarde descubriría que el pasaje había sido escrito por un transcriptor aburrido y rencoroso que quería incomodar a sus lectores, lo que podría haberle quitado el dolor, si no fuera por el hecho de que ella caminaba por ahí. Durante semanas pensando lo contrario. Si alguien considerara oportuno mencionar lo sonrojada que se había puesto o cómo había leído el mismo pasaje casi media docena de veces, primero lo negaría y luego consideraría cómo silenciaría a los testigos mediante expresiones como miradas mortales. Algo como esto nunca volaría de regreso a casa. No había manera de que ningún noble respetable pudiera adornar sus ojos con esto. Era demasiado impropio para convertirse en un ritual generalizado, sin mencionar que Louise estaba casi completamente segura de que la iglesia lo prohibiría de inmediato. Lo cual fue una pena. Creo que es suficiente por un día. Louise siseó para sí misma, cerrando el libro de golpe mientras todavía tenía la cara roja. Sí, más que suficiente. Ni siquiera debería considerar esa idea. Honestamente, ¿qué tan bárbaro podría ser alguien para pensar en algo tan vulgar? Zerubst probablemente estaría interesado en algo como esto, pero no había manera de que Louise mancillara a su país al siquiera mencionar la idea de tal cosa. Incluso si la idea de dos socios juntos para algo como ¡No! Ella gritó, golpeándose las mejillas con las palmas de las manos con tanta fuerza que le dolían las manos. ¿Senpai? Louise se estremeció cuando Mash se asomó a la habitación en la que se había escondido, con una mirada curiosa en su rostro y el ceño fruncido con preocupación. Te oí gritar. ¿Estás bien? Ese sí. Tosió tapándose el puño, ignorando valientemente lo sonrojada que estaba su cara. Estoy completamente bien. Simplemente estaba haciendo un inventario de lo que teníamos. ¿Y el ruido? No hubo ningún ruido. Bien. Mash asintió con incertidumbre y Louise deseó mucho en ese momento que hubiera algo que los distrajera de la incomodidad. Lamentablemente, Brimir decidió responder a esa oración. El oeste. Gritó un soldado, su voz débil pero cortando la habitación con la misma fuerza. Un batallón del oeste. Guibernos y no muertos. Los ojos del maestro y el sirviente se encontraron en el momento siguiente en que Mash corría hacia la puerta. Louise se demoró un momento más, tomándose un momento para mirar otro libro que había terminado de leer antes. A petición suya, Román le había enviado una copia histórica de la Primera y Segunda Cruzadas. Por un momento, contempló lo que significaban los contenidos de esas páginas. Afuera, los soldados se apresuraban frenéticamente a sus posiciones, y los heridos eran conducidos al interior y refugiados donde no estuvieran en peligro inmediato. Louise ignoró a ambas partes, y miró a las entidades más importantes en ese momento. Los vio poco después, justo en lo alto de las almenas occidentales. Sir Molay y Mordred miraron por encima del muro hacia donde se había avistado al enemigo, y el templario estaba ocupado gritando órdenes a sus hombres. Mordred pareció sentir que se acercaban, inclinando la cabeza en dirección a Louise y Mash mientras subían las escaleras. Ya era hora. Eche un vistazo usted mismo, maestro. Parece que quien está a cargo de las cosas finalmente decidió que no le gustaba el aspecto de este fuerte. Desafortunadamente para nosotros, no sabían que estábamos aquí o tal vez habían preparado algo por lo que valía la pena luchar. Louise la fulminó con la mirada. ¿Estás decepcionado de que no sea peor que esto? En su opinión, ya era bastante malo. Todavía estaban lo suficientemente lejos como para que los atacantes no fueran una amenaza inmediata, pero estaban acortando la brecha rápidamente. Cientos de soldados no muertos, esqueletos con armaduras oxidadas y espadas astilladas. Parecían viejos pero se movían demasiado rápido como para no tener músculos como para ser mejorados mágicamente de una manera que Louise no entendía, pero eran solo fuerzas terrestres. Louise había pensado que se había formado una buena imagen mental de cómo debía verse un wyvern. Tanto Mordred como Molay se habían referido a ellos como subespecies mucho más débiles de sus hermanos mucho más dracónicos. Más lentos, más débiles y más frágiles en todos los aspectos. Había pensado que había sido lo suficientemente realista e incluso al compararlos con quizás menos peligrosos que un joven dragón de fuego de Alqueginia. Incluso con solo mirarlos desde esta distancia, Louise se dio cuenta de que había malinterpretado gravemente la amenaza que representaban. Para empezar, su forma no era la adecuada. Simplemente había algo extraño en las bestias. Con sus alas tomando la posición de donde deberían estar sus patas delanteras, y los músculos desgarradores que podía ver cubiertos de escamas blindadas de cobre. Eran más grandes que los dragones que había visto. No el doble de tamaño, pero lo suficientemente cerca como para que no importara cuando la cosa estaba cerca de ti, con garras negras y aceitosas casi tan largas como la altura de Louise. Ella aprieta los dientes. Malditos sean estos Eruans y su subestimación de lo que era una amenaza para un humano normal.
Uno solo de estos monstruos sería suficiente para destrozarla incluso si actualmente no estuviera arrojando fuego de sus fauces llenas de cientos de dientes con forma de espada. Había decenas de ellos. Tal vez uno por cada 15 no muertos si el recuento rápido de Louise fuera de alguna manera cercano a exacto. También eran rápidos, superando a sus fuerzas terrestres y cuando Louise terminó de contar, casi estaban encima de ellos. De todos modos, Mordred no dio la sensación de que estaban en fase en lo más mínimo. Sí. Con una fuerza como esta, lo único que será complicado es mantener vivos a estos soldados en el fuego cruzado. Los Wyverns son un dolor de cabeza así, ya que buscan cualquier debilidad que encuentren en lugar de los enemigos duros que pueden defenderse. Sin mencionar que su aliento de llamas puede causar mucho más daño cuando están así agrupados. Necesitamos dispersarlos de alguna manera, dijo Jax, con una mirada severa en su rostro. Desafortunadamente, este fuerte no viene equipado con cañones que podamos usar para golpearlos en el cielo, y cosas como flechas y disparos de mosquete no servirán de mucho contra sus escamas a esta distancia. Tampoco tengo una opción para ese tipo de rango. Mordred se encogió de hombros con indiferencia. Mi noble fantasma podría hacer el truco, pero sería un desperdicio en peces pequeños como este. Prefiero simplemente esperar y obligarlos a pelear cuerpo a cuerpo ya que puedo evitar su fuego como si nada. El templario frunció el ceño. ¿Y arriesgarías a estos hombres si no utilizaras lo que tienes? Eso es, la decisión correcta. Louise interrumpió, con voz ahora irritada. No tiene sentido mostrar ese tipo de poder aquí si Mordred no lo cree necesario. Por lo que tengo entendido, si un servante enemigo está mirando, inclinarnos la mano de esa manera podría ser devastador a largo plazo, además, puedo hacerlo yo en su lugar. ¿Eh? Mordred se volvió hacia ella con una nota de incredulidad en su voz. ¿Crees que puedes encargarte de ellos tú mismo, meñique? La ira estalló ante el título, pero Louise la reprimió para responder. No solo no. No puedo matarlos, tal vez ni siquiera les haga daño, pero estoy seguro de que puedo derribarlos del cielo para que puedas lidiar con ellos más rápido. Tus explosiones. Mash se animó al darse cuenta. Ojos brillantes. Sí, señor Mordred, la magia explosiva de Senpai fue lo suficientemente efectiva como para aturdir al rey Arturo, debería funcionar perfectamente bien aquí. ¿Qué? La voz de Mordred estalló en un gruñido, girando la cabeza tan rápido para mirar a Louise que escuchó el metal rechinar contra sí mismo. Tomaré lo que pueda conseguir. Interrumpió Jax, volviéndose hacia el caballero repentinamente más agresivo. Es necesario acabar con el enemigo ahora. Cualquier pregunta que parezca tener puede esperar hasta que estos hombres no estén en peligro. Mordred gruñó amenazadoramente y Louise sintió que su mirada se volvía hacia ella. Ella respondió con su propia mirada, invocando el mantra de la regla de acero para estabilizarse y enfrentarlo. Bien. Escupieron. Pero cuando termine aquí quiero respuestas a eso. Y luego desaparecieron. Los ojos de Louise se abrieron como platos. En un instante estaban parados justo frente a ella, ni siquiera preparados para moverse, al siguiente habían desaparecido de ese lugar, la única evidencia de que había habido movimiento fue el crujido que fracturó el aire y el viento que sopló el cuerpo de Louise. Pelo hacia atrás. Su cabeza se giró hacia el batallón que se acercaba a tiempo para ver una mancha roja y blanca chocar contra él con una fuerza tan poderosa que los soldados esqueléticos iniciales fueron lanzados al aire como muñecos de trapo y Louise observó con perverso asombro cómo Mordred blandía su espada de aspecto pesado, destrozándolos como si fueran papel. Fue una vista increíble cuando Louise se dio cuenta de que incluso desde la distancia, estaba viendo de lo que un servante era capaz de hacer. Incluso entonces, Mash, ayuda a Mordred. Ella ordenó. Cualquiera que se les escape y se dirija hacia nosotros es tu responsabilidad tratar con ellos, y aparentemente, dado que estos enemigos están destinados a ser peces menores según el estándar Servant, asegúrate de usarlos como una oportunidad para probar lo que puedes hacer en un ambiente más seguro que el que enfrentamos la última vez. Mash asintió con expresión decidida y sin ceremonias, se arrojó sobre las almenas y dejó que se formara su escudo mientras caía a la tierra. Débilmente, Louise la escuchó responder. Comprendido. Enfrentándonos a la fuerza enemiga ahora. La maestra dejó escapar un suspiro y dirigió su atención a la fuerza aérea que casi los había alcanzado. Morley le lanzó una mirada y sus labios formaron una línea. Sin nada más que decir, se apoyó contra los parapetos de piedra y levantó el brazo derecho, apoyándolo con el izquierdo. A estas alturas, el calor y el dolor que subieron por su brazo estaban empezando a convertirse en algo familiar y Louise estaba preparada para apretar los dientes cuando la sensación de sus entrañas chisporroteando atravesó la extremidad. Bola de fuego. El resultado fue instantáneo.
Hubo un fuerte estallido y luego un estallido ensordecedor cuando la masa central de la formación Wyvern explotó en una nube de hollín gris y humo. Fuera de allí, 6 de las bestias gritaron mientras caían en picado a la tierra, con las alas desgarradas y rotas mientras giraban y se agitaban salvajemente. Louise jadeó a su pesar, tensándose en un esfuerzo por protegerse de lo peor de la dolorosa sensación que vino con el retroceso sin éxito, y en ese momento escuchó el murmullo de sorpresa de los soldados que habían tomado posiciones a lo largo de la pared. Sin embargo, los ojos del Servant a su lado eran agudos. Él miró los resultados con una mirada crítica antes de volverse hacia ella. ¿Cuántos de esos puedes hacer? Louise la fulminó con la mirada e hizo una mueca, flexionando sus dedos temblorosos que incluso ahora han comenzado a humear. Sin embargo, había algo diferente. Como el agua de un viejo grifo de manantial, no había sido tan contundente para desatar esa explosión como la última vez. Quizás una docena, dijo ella, enderezándose. Quizás 1 o 2 menos. Ciertamente no es suficiente para castigarlos a todos. Está bien. Él permitió. Si puedes concentrarte en donde están agrupados la mayoría de ellos, separarlos para que sus llamas no puedan alimentarse unas de otras, entonces será suficiente. Puedo manejar a los rezagados que logran llegar hasta nosotros sin problemas. Mientras decía eso, blandió su espada, dejándola brillar a la luz del sol. Era tanto una señal para continuar como cualquier otra, así que hizo precisamente eso, volviéndose hacia la masa de bestias aladas y apoyándose contra la piedra una vez más. Con los ojos forzados por la concentración, apuntó a un grupo de wyverns a la derecha y murmuró el hechizo. La explosión envió una onda de choque que le hizo castañetear los dientes, derribó piedras sueltas en las almenas y fue tan violenta que derribó a otros 10 por el aire, algunos chocaron contra sus compañeros y los derribaron en un montón de golpes y gritos. Louise hizo un ruido en el fondo de su garganta. El dolor seguía siendo el mismo y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba no morderse la lengua. Una parte de su mente que en ese momento no estaba gimiendo de dolor notó que la explosión había sido mayor esta vez. Sin embargo, no tuvo tiempo para celebrar ese pequeño hecho, porque aparentemente se habían dado cuenta de dónde venía la fuente de sus problemas y los wyverns en el frente se lanzaban directamente hacia ella. Louise realmente no entendió lo que sucedió al momento siguiente. Estaba a punto de disparar otro tiro, tal vez para detener a los monstruos que se lanzaban en picada y dispersar a otro grupo de ellos, luego parpadeó y una sombra envolvió su forma. La cabeza de Louise se levantó de golpe y se quedó boquiabierta ante el wyvern que de alguna manera había aparecido frente a ella sin que ella se diera cuenta. Podía decir claramente que era más grande que cualquier dragón alquejinia que hubiera visto alguna vez, pero ese pensamiento fue apenas más que un susurro cuando dejó escapar un grito de sorpresa y retrocedió. El wyvern atacó con una garra oscura que parecía que podía atravesarla, pero antes de que no pudiera alcanzarla, Molay estaba allí, pasando velozmente junto a ella y lanzándose desde las murallas. Louise parpadeó una vez más y luego vio como la cabeza cortada de la bestia volaba en el aire, el templario agitaba su espada hacia un lado para limpiarla de sangre y pateaba el cadáver en el aire en el mismo aliento y aterrizaba de nuevo al lado. Correcto, suministró esa vocecita. Jax también es un sirviente, no hay palabras compartidas entre ellos, Louise es muy consciente de que no tiene tiempo para eso, y ya ha comenzado a trepar hacia el borde de las paredes para lanzar otro hechizo. De manera satisfactoria, pone fin al actual ataque de wyverns que pensaron que podían seguir a sus hermanos decapitados. Louise contuvo el aliento ante el dolor, agradecida a su cuerpo por al menos tener la amabilidad de suministrarle adrenalina para aliviar un poco el dolor. No le estaba prestando mucha atención, pero por el rabillo del ojo podía ver a Mordred y Mash lidiando con las fuerzas terrestres. Bueno, tratar tal vez no sea la palabra correcta, más bien masacrarlos. Mordred fue implacable, blandiendo su espada en un amplio arco que atravesó a 10, 20 y luego 30 soldados a la vez. Los amplios arcos de sus ataques cortaron más de lo que debería ser físicamente posible, como si estuvieran usando el aire que cortaban. Como un arma en sí misma, ni un solo soldado no muerto es capaz de tocarlos. Mordred es demasiado rápido, demasiado fuerte para permitirles siquiera acercarse. Y son despiadados, salvajes como una bestia pero elegantes de una manera retorcida que Louise no puede comprender. Es como si el estilo de los caballeros hubiera sido moldeado y refinado con el propósito expreso de ser una máquina de matar implacable. En comparación, Mash parecía positivamente tímida. Todavía se movía rápido, más rápido de lo que Louise sabía que cualquier mago de su propio país podría esperar igualar, pero no era el tipo de velocidad cegadora que sus ojos no podían seguir. Ella tampoco era tan agresiva.
Blandió su escudo con tanta fuerza como para destrozar los huesos del enemigo, pero no hubo grandes terremotos ni ondas de choque. Sus ataques aún los hicieron volar, pero no fueron acompañados por poderosas explosiones que golpearon a todos los que estaban cerca. En todo caso, Mash estaba dejando que más agresión se dirigiera hacia ella, recibiendo los golpes en su escudo y empujándolos en su lugar. Algo estaba pasando allí. Era simplemente la diferencia en lo que podría ser un Servant como se jactaba Mordred, o había un problema mayor con las propias habilidades de Mash. Louise había asumido que había solucionado cualquier problema que había tenido cuando había usado su noble fantasma contra el oscuro saber, pero si no. No tenía respuesta y tenía la sensación de que no seguiría adelante durante un tiempo. Sin embargo, pensar en ello tendría que esperar. Cuando la mirada de Louise volvió a su propia pelea y, por encima de ella, vio a los wyverns más cercanos a ella respirar profundamente y disparar fuego saliendo de sus mandíbulas. La mujer pálida y cadavérica inclina la cabeza hacia un lado. Estaba perfectamente quieta en un largo pasillo, como si fuera un maniquí, y sus enfermizos ojos amarillos miraban a media distancia. Por un momento ella permaneció así, inmóvil. Fue entonces cuando Giles la encontró al doblar la esquina. Si alguien supiera cómo debía verse el hombre en el área actual, no lo reconocerían como él. No como era ahora. Aplomo demacrado, figura encorvada y locura descontrolada en sus ojos muy abiertos y saltones. Giles Terrais parecía más un monstruo que un hombre, incluso en carne humana, y había un miasma en él. Algo invisible, algo intangible, pero que cualquier hombre o mujer con una conexión con un estado más espiritual entendería como una malicia repugnante. Y aquí estaba él, sonriendo. Oh. Santa Juana, ¿algo ha sucedido, no? Dime qué te ha llamado tanto la atención. No recibió respuesta, pero ese hecho no pareció molestarlo. En lugar de eso, se quedó allí en silencio, todavía sonriendo mientras la mujer frente a él permanecía tan quieta como una estatua, sin siquiera su pecho elevarse por la necesidad de respirar. Curiosamente, los peligros de asfixia tampoco parecieron afectarla, más bien, cuando sus ojos se volvieron apagados, hubo un momento en el que llamas negras y granates lamieron sus talones antes de que desaparecieran en una nube de humo. De repente, sus ojos se agudizaron de nuevo y su expresión se oscureció. Luego, parpadeó y solo ahora pareció notar a la otra persona en el pasillo. Ah, Giles. Dijo, su voz no era suave sino aireada, como si se hubiera despertado de un sueño. Desapareció un momento después y su tono se volvió más agudo. La situación simplemente cambió, como dijiste que sucedería. Han llegado entonces. El loco tarareó. Eso es bueno, están dentro del tiempo que había previsto. Si son tan obvios en sus métodos, seguramente no serán rival para ti. ¿Cómo los encontraste? ¿Alguno de tus sirvientes los vio? No, una pequeña porción de wyverns que acompañaban a un batallón de limpieza los encontraron defendiendo una fortaleza. Jeanne frunció el ceño y entrecerró los ojos. Hay más de un Servant, no puedo decir la identidad de ninguno de ellos a través de los ojos de mi familiar, algo los está expulsando del cielo. ¿Están siendo diezmados? Giles parpadeó, sonando sinceramente sorprendido. Sin embargo, Jeanne negó con la cabeza y ahora, ya recuperada la orientación, comenzó a caminar por el pasillo. Giles se puso a caminar junto a ella. No. No los está matando. No puedo decir mucho al respecto, aparte de que quien lo esté haciendo está usando una magia de fuerza de conmoción altamente especializada, o está demasiado débil para hacer cualquier otra cosa. De repente, sonrió cuando salieron a una sala más grande, una que alguna vez había actuado como sede del poder del cardenal Henry Beaufort. Aunque ya no, ahora él no era más que una cáscara pudriéndose en una celda oscura y ella descansaba en su asiento como un giro de irónica penitencia. Sin embargo, vislumbré al maestro. Tenemos un objetivo. Nada más que una niña pequeña, incluso una mocosa. Apenas parece tener edad suficiente para salir sola de casa y mucho menos luchar contra nosotros. ¡Excelente! El retorcido mago vitoreó, juntando sus manos. Entonces enviaremos un contingente de soldados de inmediato. Cuando estén muertos no habrá nada que nos detenga. No. Él parpadeó. No. Algo brilló en sus ojos, algo parecido a la locura cuando su voz adquirió un tono más alto. Pero Juana. Esta oportunidad no se puede perder. ¿Por qué elegirías reflexionar aquí en lugar de llevar a cabo nuestra gran retribución? He dicho que... Ella se giró y lo miró por primera vez. Las llamas regresaron, mordiéndole los talones como si estuvieran vivos. Sabiamente, Giles retrocedió e inclinó la cabeza con una sonrisa tonta. La mujer apodada como la bruja dragón dejó escapar una burla pero sacudió la cabeza y continuó.
Para cuando una fuerza considerable llegue hasta ellos, estarán listos para irse si no lo hacen inmediatamente después de la pelea en la que están participando actualmente, algo que puedo decir que ganarán. Incluso entonces, verían una fuerza que podría amenazar a 3 sirvientes y huir antes de que podamos atraparlos. Lo mejor que podemos hacer es dejarlos ir por ahora, llevarlos a algún lugar donde puedan ser rodeados sin posibilidad de retirarse y abrumarlos, y si van a donde creo que irán a continuación, podremos hacerlo más temprano que tarde. Veo. En verdad, has recibido un don extraordinario. TCH, es una estrategia militar básica, Giles, tú también deberías saberlo. Ella lo miró con una mirada indescifrable para el loco y en voz más baja dijo. Por otra parte, tal vez no lo harías si así es como resultaste. Ella sacudió su cabeza otra vez. Envía el mensaje a los Servants y llama a esa mujer también. Necesitaremos sus ojos en esto para realizar un seguimiento de todo. No me importa lo débiles que parezcan estos caldeos, no me arriesgaré a que puedan inclinar la balanza con un maestro que los haga más fuertes. De inmediato, bella doncella. Giles hizo una reverencia, escabulléndose con su salvaje túnica oscura por el suelo. Sola ahora, Jeanne dejó escapar un profundo suspiro, su rostro surcado por líneas de ira desgastada que la agotaban incluso ahora. Incluso como Servant, mientras no fuera una berserker, sabía que estos sentimientos de ira solo harían las cosas más complicadas. Aún no había nada que pudiera hacer al respecto ahora, no con la forma en que había sido creada. Otro suspiro se le escapó y tomó asiento en la cabecera de la sala en el asiento de los ex cardenales y cerró los ojos, decidida a observar cómo el resto de la batalla participaban la maestra de Caldea y sus sirvientes. Sin embargo, cuando se hizo cargo de la vista de uno de sus wyverns, otra vista la recibió, una que la dejó congelada, sus dedos agarrando el borde de su asiento que se rompió en un instante. Los dientes de Jeanne apretaron y se le escapó un gruñido. Habría un cambio de planes. Ella iba a matarlos ahora. Mordred sonrió bajo su yelmo mientras partía en dos a un wyvern caído justo por la mitad. Extendió una mano, aplastó el cráneo de un esqueleto y blandió su espada detrás de ella, cortando a otros 6. Ella podría admitirlo. Esto fue divertido. No hubo mucho desafío para ello. En todos los sentidos, estas cosas no eran más que forraje que les enviaban. Tal vez habrían sido un problema para los humanos normales. La cantidad era importante para la gente normal de carne y hueso, pero para alguien como aquí era como cortar papel mojado. Maldita sea si no fue satisfactorio. Al menos era un buen calentamiento, una forma de ponerse a prueba y ver que también se manejaba con la mocosa rosa como su maestra. Mordred no era lo suficientemente idiota como para ignorar el hecho de que, a pesar de todos los problemas que tenía con la chica, su producción de maná no era uno de ellos. Mordred podría decir que si quisiera, hacer todo lo posible no sería un problema en lo más mínimo para sus reservas. Otra onda de choque retumbante recorrió el aire y Mordred echó un vistazo hacia la fortaleza donde su maestro acababa de derribar a media docena de wyverns que habían estado a punto de prender fuego a las paredes desde el cielo. Esa fue otra cosa. Mordred no podía decir si el niño era un mago de batalla competente con un conjunto de herramientas escandalosamente especializado, o uno de los peores que había visto en su vida. Había algo tan extraño en cualquier magia que se estuviera usando para lanzar esas explosiones y la había escuchado murmurar la palabra bola de fuego en voz baja, no explosión, bola de fuego, como si hubiera encerrado su área como una sola palabra, que a Mordred le sonó estúpida en muchos niveles. Puede que ella misma no hubiera sido una maga, pero con alguien como Morgan enseñándole, Mordred sabía muy bien qué no hacer como tal. Su nuevo maestro prácticamente cumplía todos esos requisitos, se diera cuenta o no, sin mencionar que había algo extraño en la magia que estaba usando. Mordred no estaba segura de cómo exactamente, se sentía inverosímil, pero algo en eso hizo que incluso su núcleo espiritual se cerrara con el error. El caballero de la traición podía admitir que cuando vio por primera vez a la chica y luego la escuchó abrir la boca por primera vez, se había sentido decepcionada con la chica que la había cargado, pero esto hacía las cosas raras. Había algo extraño en esa chica y Mordred no estaba segura de si quería saber qué era exactamente o no. Sin embargo, tenía la sensación de que era cuestión de tiempo antes de que se enterara. Sin embargo, la contemplación adicional se detuvo cuando Mordred miró hacia un lado e hizo un sonido molesto entre sus dientes. Con un grito, arrojó a Clarent hacia él, viéndolo atravesar a los oponentes antes de correr tras él hasta que dio en el blanco. Un wyvern que había sobrevivido a la caída a punto de morder a Mash por detrás. «Mira lo que estás haciendo», ordenó Mordred mientras aterrizaba junto al Servant que empuñaba el escudo. El hecho de que lleves ese gran trozo de mesa no significa que protegerá tu trasero de cosas que no puedes ver. Sé bien. Mordred grunó.
Mash era otro problema, pero podría lidiar con sus problemas con el de mi Servant en otro momento. Se escuchó un ruido de acero chocando más lejos de ellos. Los soldados de la guarnición habían tomado ahora la ofensiva. Mordred sonrió, alejando a otro grupo de no muertos de aquí. Parece que han decidido crecer una columna vertebral. Es extraño para un francés, ¿no crees, Kirielik? Ella recibió una mirada a cambio que en realidad parecía emitir genuina molestia por primera vez. Bien, Mordred se alejó del de mi Servant por ahora, cargando de nuevo en la refriega y dispersando al enemigo con una barcaza que los envió dando vueltas como muñecos de trapo solo para desmoronarse cuando volvieron a tocar el suelo. De hecho, forraje producido en masa. Era obvio que quienquiera que les hubiera enviado estas cosas no esperaba encontrarse con Servants. ¿Fue simplemente ignorancia de su parte o algo más? Mordred. ¿Esto está funcionando? El caballero parpadeó ante la voz femenina que resonó dentro de su cabeza, antes de que pasara el momento y se diera cuenta de lo que había sucedido. Hola maestro, parece que finalmente entendiste el vínculo mental. Eso facilita las cosas. Claro que lo hace. La voz de Louis se respondió, teñida de una molestia descarada que hizo que Mordred sonriera. No importa. Hay algo más importante que alabar algo como esto. En tu lado este parece haber otro Servant. Los ojos de Mordred se entrecerraron. Entonces hay alguien aquí para hacer un movimiento. Su maestro pareció dudar. No me parece. De hecho puedo verlos aquí desde las paredes. De hecho, parece que están chocando con los soldados de infantería. La chica hizo un sonido que Mordred supuso era algo así como una maldición francesa. No parecen ser una amenaza para nosotros, pero una parte considerable se ha alejado de ti para rodearlos. No sé quiénes son, pero un aliado potencial no es algo que pueda desperdiciarse ignorándolos. A ver si puedes echarnos una mano. ¿Qué? Se supone que debo saludarte amistosamente. ¿Te das cuenta de que Molay ya nos advirtió sobre los Servants enemigos? Hubo una larga pausa, pero cuando Louis respondió, Mordred pudo reconocer que ahora podía sentir algo de calor en la voz de la chica. No dije que tuviera que ser amigo de ellos, señor caballero. Están luchando contra los mismos monstruos que nosotros. En lo que a mí respecta, eso es suficiente por ahora. Haz lo que te ordenen. TCH. Mordred frunció el ceño cuando se cortó la conexión. Bien, entonces, si el pequeño mocoso quería ser así, entonces estaba bien por Mordred. Además, todavía había muchas palabras que necesitaba tener con su maestro. Sin embargo, por ahora, la caballero hizo lo que le ordenó y atravesó la horda que se tambaleaba hacia el este. Efectivamente, Mordred no tardó mucho en ver a un soldado no muerto en particular navegar por el aire como si hubiera sido lanzado desde una catapulta, solo para que más lo siguieran. El caballero siguió la trayectoria hacia atrás y momentos después se encontró con lo que buscaba. Una mujer joven que hace girar una pancarta como si fuera un arma, también con eficacia. El cabello dorado brillante se mantenía asegurado por una especie de casco de acero plateado, y una armadura con una túnica de color púrpura oscuro dejaba claro que eran algún tipo de luchador. Eran un sirviente de principio a fin. Eso estaba claro, y cuando sus miradas se encontraron, la mujer le hizo un gesto de asentimiento a Mordred. Salve, señor. He venido a ofrecer mi ayuda a estos hombres. Por favor, ayúdame a atravesar estos monstruos. La mujer se agachó bajo un golpe de espada dirigido a su cabeza, pateó una pierna estirada y arrugó la caja torácica del atacante. Estaría agradecido por la ayuda. Mordred hizo un gesto de acuerdo con un poco de decepción porque no iba a haber una pelea mejor todavía y le indicó al nuevo Servant que lo siguiera. Desde allí fue fácil regresar a través del mar de muertos vivientes. Aunque no es que estuviera prestando atención a las fuerzas enemigas nuevamente, ya no se podía llamar mar. Mordred miró hacia arriba y se dio cuenta de que se había acabado con el último de los wyverns y que los cielos estaban libres de los fuertes aleteos de las alas escamosas. Los combatientes franceses estaban ganando terreno ahora con la ayuda de Mash y Molay, quienes se habían puesto en primera línea ahora que no necesitaba defender al maestro de los ataques aéreos. Entre ellos y Mordred, estaban aplastando los restos de la oposición como acero entre un martillo y un yunque, y dos veces más implacables. Y muy pronto, estaba hecho. Menos pelea y más exterminio, demasiado fácil y demasiado rápido para destacar, pero de todos modos Mordred estaba satisfecho de que las cosas mejorarían a partir de aquí. Esta singularidad al menos prometía estar activa. Como ahora, por ejemplo, fue un gran ejemplo de ello. Ni siquiera un minuto después de la pelea, los soldados de la guarnición rodearon a Mordred y al recién llegado y les apuntaron con sus espadas. ¡Qué promesa! Mordred inclinó la cabeza hacia un lado mientras apoyaba perezosamente su espada sobre su hombro.
A su lado, el Servantal que había ayudado estaba tenso, agarrando con fuerza su arma con una mano, pero claramente sin hacer ningún movimiento agresivo. Sin embargo, eso no parecía significar nada para estos hombres, quienes la miraban a ella y a Mordred, con suficiente veneno como para que el caballero de la traición en realidad comenzara a considerar si ella había hecho algo para molestarlos. Bueno, quizás pronto tendría una mejor pelea después de todo. ¿Qué crees que estás haciendo? El círculo de soldados armados se separó cuando Louise apareció furiosa, luciendo furiosas y el crujido de su rostro era algo a tener en cuenta. Mis sirvientes y yo te ayudamos a sobrevivir a este ataque y tienes el descaro de darte la vuelta y amenazarlos. ¿Cómo te atreves? Se escuchó un movimiento desde atrás y Mordred pudo ver a Molay susurrando acaloradamente con uno de sus hombres. Están gesticulando salvajemente, señalando al sirviente del que Mordred aún no ha recibido el nombre, pero a medida que pasaban los segundos parecía que se estaba poniendo más y más tenso. El hombre debió haber dicho algo, porque el rostro de Molay se tensó y dio un paso adelante para dirigirse a ellos de repente. Los soldados siguen el movimiento y se acercan más, aunque con cautela. Lady Valiere, por favor indique a su sirviente que se aleje de ella y se aleje del peligro. Louise no hizo tal cosa y Mordred al menos puede respetar a la chica por el hecho de que ni siquiera se inmuta ante el hecho de que hay una espada mortal a ni siquiera un brazo de distancia de su cara. De hecho, mira con más fuerza al hombre que sostiene la espada más cerca de ella por un momento más antes de dirigir esa mirada a Molay. ¿Y por qué haría eso? Ella escupió, eligiendo ignorar por completo a los soldados que la rodeaban para poder girarse y enfrentarlo por completo. Estos hombres informan que la mujer que está a tu lado es en realidad la bruja dragón Juana de Arco. Ella es la amenaza contra la que debes luchar. Louise se burló. Recuerdo esos informes que afirmaban que el que quemaba los asentamientos tenía el pelo y la piel de color blanco pálido, por no hablar de ojos de un color completamente diferente. Una bruja podría cambiar sus colores. Gritó un soldado particularmente valiente. ¿Y nos ayudarían a luchar contra los monstruos que ella pretendía tener bajo su control? Lo dudo. Incluso si fuera una forma de engañarnos y colarse en nuestras filas, el hecho de que instantáneamente le apuntaras con tus armas me dice que habría sido una idiotez hacerlo. Eso sin mencionar el hecho de que estoy seguro de que no tendría problemas para masacrar a todos menos a usted, Sir Molay. Tal vez. Por favor, déjame hablar. La joven, la aparente Jeanne, dio un paso adelante. Mordred miró su espalda con sospecha, pero otra mirada a su maestro dejó en claro que Louise no la estaba viendo actualmente como una amenaza, si la forma en que estaba desnudando su propia espalda era algo a tener en cuenta. De hecho soy Juana de Arco, pero me manifesté aquí hace apenas unos días. He estado vagando de ruina en ruina tratando de ayudar a quien pueda y cuando vi los combates aquí intervine. ¿Manifiesto? Murmuró Molay. Entonces un siervo en lugar de una resurrección adecuada, Mordred reprimió el impulso de tararear al darse cuenta. Significaba que podría haber dos Juanas de Arco en Francia en este momento. Algo más estaba sucediendo aquí entonces para que algo así sucediera, ¿verdad? ¿Había realmente otro maestro o mago en esta singularidad como Chaldea había sospechado que estaba obligando a la llamada bruja dragón a destruir este país? Obviamente, sin embargo, el soldado común que no entendía ni una pizca de Magecras no iba a estar satisfecho con esa respuesta. Como si fuera a creerte, bruja. Escutió el mismo hombre de antes. Estaba en el Hotel Saint Paul cuando fue atacado. Te vi quemando hombres hasta reducirlos a cenizas. El rey apenas escapó de su vida y ahora que él huye del país probablemente al mismo lugar del que regresó esta noble muchacha, estamos solos para salvar a Francia de personas como tú y las artimañas de tu diablo. Claramente no lo hiciste. Louise arrastró las palabras de repente, su voz teñida de algo que Mordred no pudo identificar. Pero déjame aclararte esto a ti y a tus hombres, Sir Molay, porque soy el único maestro aquí. Mientras lo diga, esta Juana de Arco estará trabajando conmigo, si acepta, y como tal, un ataque a su persona es un ataque a la mía. Mordred, Mash, ¿qué harían como sirvientes si su maestro fuera atacado? Mordred sonrió bajo su yelmo, blandiendo a Clarent a su lado. Más de unos pocos soldados lo miraron con miedo. Ya habían visto lo que ella podía hacer contra un ejército de monstruosidades tambaleantes. ¿Qué podía hacerles? Molay suspiró con cansancio. La amenaza de violencia es innecesaria, Lady Valiere. Me aseguraré de que mis hombres no emprendan ninguna acción hostil. De eso tienes mi palabra. Por alguna razón, esa respuesta hizo todo lo contrario de complacer a Louise y la mueca de desprecio en su rostro era algo a tener en cuenta, pero después de un momento ella asintió. Mire que lo haga, tengo palabras para usted, Sir Molay, pero eso puede esperar hasta que haya tenido una conversación con la señorita Dark.
Muy bien. Dijo, antes de mostrar una orden a su gente. Todavía había muchas cosas que le daban a Jeanne y ahora a Louise miradas oscuras, pero a la chica de cabello rosado no parecía importarle. Ella ya se había dado la vuelta cuando la compañía se retiró al interior de su fuerte para evaluar el daño sufrido. Muy pronto, estaban lo suficientemente lejos como para que sus voces no se pudieran escuchar incluso si hubieran gritado. Mezcla. Louise habló con voz tensa. Párate a mi lado y haz que tu escudo me cubra la espalda. Oh. ¿Cómo esto? Dijo la niña, plantándolo en el suelo y levantándolo para que hiciera sombra a toda su forma. Y al instante siguiente Louise se desplomó en el suelo. ¡Oh dioses! Ella jadeó desesperadamente, acunando sus brazos ahora con espasmos. Oprimir, me dolió. Senpai. Mash gritó, arrodillándose para flotar sobre la niña solo para que Louise ladrara en respuesta. No dejes caer ese escudo. Ella gruñó con voz agonizante. Estoy bien. Simplemente hice más de lo que dije que podía hacer. Hiciste más que eso. La voz de Román se interrumpió de repente, sonando frenética. Pensé que estabas bien porque no estabas reaccionando, pero acabo de recibir el análisis de tus lecturas. Casi freíste tus circuitos mágicos. Todos podían oír claramente la frustración en la voz del médico. Te habría dicho que pararas si hubiera sabido que era tan malo como para tenerte temblando en el suelo. ¿Por qué no dijiste algo? Y mostrar debilidad. Louise gruñó, sí, gruñó y Mordred parpadeó sorprendido ante la chica. Frente a hombres liderados por un sirviente tonto como ese. No en tu vida. Ella siseó y se incorporó para sentarse mejor. No importa. En un caso en el que tengo que elegir entre un dolor como este y la muerte, es una elección obvia. De todos modos, esta vez fue más fácil lanzar tanto. Me las arreglé para mantenerme firme hasta que la batalla terminó en lugar de estar en medio de ella y terminar casi cortado a la mitad por mis problemas. ¿Por qué debería importarte demostrar que estás herido? Gritó Román. La lucha ha terminado y estás entre aliados. No, no lo estamos. Ella respondió bruscamente. En caso de que no lo hayas notado, estoy parada justo frente a Juana de Arco. La joven en cuestión se sobresaltó cuando de repente fue incluida en la conversación. Yo me disculpo. Ella dijo. Pensé que me habías reclamado como aliado hace un momento. Bueno, mentí. Louise hizo una mueca cuando sus manos volvieron a sufrir espasmos. Tal como estás ahora eres uno potencial, pero nada más considerando que no sabemos nada sobre si nos has dicho la verdad o no. La única razón por la que estaba dispuesto a darle una oportunidad es porque estoy bastante seguro de que Mordred podría matarte antes de que te conviertas en una amenaza para mí después de comparar tus exhibiciones en esa pelea de ahora. Bien bien. Mordred se rió. Parece que alguien es más inteligente y tortuoso de lo que parece. Recibió una mirada rencorosa en respuesta, pero nada más cuando Louise refunfuñó y se puso de pie. Al menos permitió que Mash la ayudara en ese sentido. Además, no iba a darle a Molay ningún motivo para desperdiciar otro de nuestros activos como un idiota. Aunque sabía que su maestro no podía verlo, el caballero levantó una ceja y su tono transmitía su opinión lo suficientemente clara. Maestro terriblemente duro. ¿Pensarías que un servant con experiencia en combate sabría más sobre cómo manejar una situación como esta que una chica? Entonces claramente no has estado prestando atención. Ella chasqueó. ¿Hablas en serio? Mordred suspiró, un poco molesta ahora por el descaro que estaba mostrando su maestro, pero la chica parecía creer honestamente lo que estaba diciendo como si Molay fue el último líder real de una orden que fue diezmada y disuelta por un monarca al que tenían en deuda con ellos. Logró quemarse en la hoguera. El hombre puede tener talento para liderar a los hombres en una batalla y puede que él mismo sea un gran guerrero, pero ver el panorama general no es uno de ellos. Solo un tonto en deuda hacia un gobernante. Si hubiera sido más inteligente y hubiera entendido cómo jugar el juego, no lo habrían ejecutado. No se les habría ocurrido. Ella estaba mirando al caballero ahora, y debe haber estado más que un poco molesta porque caminó hacia Mordred hasta que estuvo mirando justo donde estaban los ojos del británico bajo el yelmo. Entonces sí, cuando comparo a un noble de rango menor que logra tropezar con una posición de poder sagrado después de ser nombrado caballero conmigo, alguien a quien dos de los mayores héroes de guerra en una generación, porque la amenaza de que mi familia sería la primera en una guerra contra un enemigo numéricamente superior pendía constantemente sobre nuestras cabezas, creo que tengo una mejor comprensión del panorama general, Sir Mordred, al igual que usted. En respuesta a la provocación, Mordred enseñó los dientes. ¿Y qué foto sería esa? La imagen de que proteger a esos hombres y mantener ese fuerte como está ahora no tiene ningún sentido. Ella gritó, levantó las manos en el aire e hizo una mueca cuando una punzada de dolor las atravesó. De todos modos ella siguió adelante.
La amenaza total de estas singularidades es que desestabilizan el tiempo mismo, ¿no es así? Molay es un activo que podría ser vital para cambiar las tornas en cualquier batalla simplemente por ser un servant, pero en cambio está desperdiciando su utilidad defendiendo a un puñado de soldados heridos que terminarán muertos de todos modos si no nos ayuda. Eso es fácil de decir, senpai. Mash dijo en una hasta ahora rara muestra de discordia. Pero el quid de la cuestión es que no hemos sido probados ni probados. Sir Molay no tiene motivos para confiar en lo que podemos hacer. Sin mencionar que, si bien podemos explicarle cómo poner fin a esta singularidad todo lo que queramos, eso no cambia el hecho de que ignorar a las personas necesitadas es algo cruel. No tiene nada que ver con el corazón. Ella argumentó. Un buen comandante sabe cómo utilizar un activo. Eso es lo que son los soldados. Activos. Si no se utilizan, se están desperdiciando y no podemos darnos el lujo de desperdiciarlas porque significaría que todos los demás podrían morir. La expresión de Mash adquirió una expresión amarga, pero después de un momento quedó claro que no estaba dispuesta a insistir más en el tema por el momento. Siguiendo su ejemplo, Mordred se encogió de hombros. ¿Cuál es el plan ahora? Estoy bastante seguro de que quien quiera que estuviera a cargo de esas bestias sabrá que han sido aniquilados. Eventualmente podrían terminar enviando más. Probablemente. Louise estuvo de acuerdo, asintiendo lentamente con la cabeza. Por ahora aceptaremos la oferta anterior de Molay y tomaremos los suministros que necesitamos, idealmente, eso incluye caballos si podemos convencerlos de que nos presten algunos. Sin embargo, ahora mismo, creo que tenemos preocupaciones más inmediatas. La joven levantó la vista y se encontró con la mirada de Jeanne, quien había esperado pacientemente a que terminaran su discusión incluso cuando parecía insegura sobre si estaba de acuerdo con los temas que discutieron. La mirada se reflejó en cierto modo, mientras una expresión de disgusto se apoderaba del propio rostro de Louise. Creo que sería apropiado que te presentes completamente ahora que tenemos un momento, así como qué es lo que planeas hacer aquí, Santa Juana de Arco. Sí. El santo proclamado asintió. Creo que así sería.